chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de geografía con el tema comunidad rural y urbana. Bueno, vamos a ver los dos tipos de población. En una población existen dos tipos, la rural y la urbana, cada una con sus características específicas y diferencias entre ambas. Entonces, a continuación vamos a ver las características de cada una de estas poblaciones, tanto la rural como la urbana. Hay ciertas cosas en las que se puede parecer, pero otras que no tienen nada que ver una con otra. Vamos a empezar. Iniciemos con la población rural. Bueno, es donde se concentra la menor cantidad de habitantes y es donde se producen los alimentos de origen agrícola y también los alimentos de origen ganadero. Tienen grandes áreas naturales, pero pocos servicios y pocas avenidas. Por lo mismo, existen pocos autos y muy pocas o ninguna industria. Eso hace que tengan poca contaminación. Bien, entonces de esta manera es como vemos eh, cuáles son las características específicas de una población rural. Vamos a verlo de manera gráfica para entenderlo mejor. Aquí lo tenemos una imagen de una comunidad rural. ¿Qué es lo que conocemos entonces como una comunidad rural? Como el campo es algo, un ejemplo que podríamos poner, donde pues existen muchísimas áreas verdes, hay casas muy alejadas una de otra, o sea, ahí podemos ver una casita aquí, por allá atrás vemos un molino, o sea, están muy separadas una casa de otra. Principalmente, pues se van a dedicar a la agricultura y la ganadería y tienen pocas avenidas. Incluso ahí vemos un caminito de terracería, ¿sí? Que tal cual no es una avenida, es una calle. Vamos a traer un post-it para anotar los aspectos más sobresalientes de la comunidad rural. Vean, tiene menos cantidad de habitantes. Obviamente tiene muy pocos habitantes y esto lo vemos con la cantidad de casas que hay. Su actividad principal pues es la agrícola y la ganadera. O sea, ellos se van a dedicar a cosechar, a sembrar, después a recolectar y a los animales pues la crianza y después empezar a distribuir esos animales ya que están grandes para sacrificarlos y el consumo humano. También otro aspecto son grandes áreas naturales. Como vemos ahí, las áreas naturales son enormes, enormes, enormes. O sea, hay mucho verde, podemos ver mucho verde en una comunidad rural. Tiene pocos servicios. ¿Qué entendemos por servicios? Bueno, pues va a ser esa parte de agua, luz, electricidad. Todos esos son servicios alcantarillado que desafortunadamente en una comunidad rural no todas las casas lo tienen. Así como también hospitales, o sea, los hospitales pues están muy lejos de ahí. Normalmente para llegar a ellos en una emergencia a un hospital, pues tienen que ir a una ciudad, a una capital que esté cerca de esa población, pero no tienen así a la mano algún doctor que pueda atenderlos, y mucho menos pues un hospital. Dice que también tiene pocas avenidas. Como vemos ahí vemos un camino chiquito con terracería. Terracería es ese camino que es de tierra, o sea, no es un terreno sólido. O sea, en cualquier momento que llueva, pues ahí se puede hacer incluso hasta un río, porque ahí ya hay un caminito por donde se podría hacer un río, porque ellos no tienen avenidas tal cual de pavimento, o sea, son de terracería. También tienen pocas o nada de industria. O sea, ¿qué entendemos como industria? Las fábricas. La industria va a ser la encargada de transformar los recursos naturales en algo. Entonces, aquí vemos muchísimos recursos naturales. Los animales, la tierra, el agua, hay muchísimos recursos naturales, pero no vemos industrias. La industria que va a transformar todo eso en algo no lo podemos ver en esta imagen. O sea, no lo vamos a poder encontrar fácilmente en las comunidades rurales. Y por último, poca contaminación. O sea, este es un lado muy positivo de una comunidad rural que tiene contaminación muy poquita. O sea, realmente como no hay casi automóviles, como no hay fábricas,
Realmente la contaminación que hay pues es mínima, es la que el aire simplemente más bien les va llevando a ellos, porque que ellos generen contaminación pues es muy poca. Bien, entonces así vemos cómo es una comunidad rural. Pasemos a continuación a la población urbana. Esta es donde se concentra la mayor cantidad de personas. También es donde existen mayores servicios e industrias. Todo esto genera mayor invasión en los ambientes naturales por la construcción de viviendas e industrias. Existen más carreteras y avenidas por la gran cantidad de carros y esto genera más contaminación. Bien, bueno, entonces aquí tenemos lo que es la población urbana. Todas estas características son las más sobresalientes de una población urbana. Vamos a verlo de igual manera, de una manera más gráfica. Aquí vemos la imagen de una comunidad urbana. Yo, por ejemplo, yo vivo en una comunidad urbana, o sea, donde vamos a encontrar edificios, calles, avenidas, una gran cantidad de personas, vamos a encontrar automóviles, vamos a ver que una casa está muy pegada de otra casa, los edificios están muy pegados unos de otros, muchos carros. Vamos a traer igual un post-it para anotar todas las características más sobresalientes de la comunidad urbana. Dicen, más cantidad de personas. Obviamente ahí vemos que hay muchísimos carros, muchísima gente, entonces a diferencia de la imagen pasada, que hay muy poca población en la otra y aquí hay una población muy grande. También nos dicen que existen más servicios e industrias. Servicios ya dijimos que es el agua, la luz, los alcantarillados, el drenaje. Y en servicios, pues obviamente aquí vamos a encontrar mucho más fácil un hospital, los bomberos, policías, o sea, todo esto lo vamos a encontrar mucho más cercano, más a la mano en una comunidad urbana. También en el post-it anotamos que existe más invasión a los ambientes naturales. Ese es uno de los puntos malos. Desafortunadamente, pues para poder construir todas esas avenidas, esos edificios, esas casas, el metro, pues hubo una invasión en la naturaleza donde tuvieron que despejar completamente ese terreno, tirar todos los árboles, todo lo que era natural para poder construir. Entonces hay muchísima invasión a la naturaleza. Existen más carreteras y avenidas. Hay muchos autos. Como vemos en la imagen, la diferencia de las carreteras y avenidas, aquí sí existe la pavimentación, aquí sí es un piso sólido en el que los carros pueden transitar, pero esto mismo hace, como dice en el post-it, que hay más contaminación. Incluso ahí en la imagen podemos ver el cielo de aquí y el camión amarillo cómo está contaminando. Evidentemente, como hay más industrias, hay más automóviles, pues hay mucho más contaminación. Y no solamente contaminación ambiental, sino también contaminación auditiva, contaminación visual. Todo este tipo de contaminación, pues obviamente también es que se genera mucho más en una comunidad urbana. Vamos a ver a continuación la comparación de las dos comunidades. Aquí está, con el puntito rojo vamos a encontrar la comunidad rural y con el puntito amarillo vamos a encontrar la comunidad urbana. Veamos ahí las diferencias del cielo, las diferencias de la cantidad de automóviles, la diferencia de las avenidas, la diferencia de las casas o de construcciones. Entonces, claramente vemos una diferencia impresionante, ¿sale? Entonces, ¿en qué comunidad vives tú? Ahí pueden dejarlo en los comentarios, en qué comunidad viven ustedes, cuáles son las cosas buenas de vivir en la comunidad que ustedes viven, y ya pueden identificar claramente cuál es una comunidad de otra, las diferencias, las cosas positivas y las cosas negativas de cada una de las dos comunidades. Entonces, como les decía, es la comparación. Bien, aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día miércoles. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.